Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto poder conectarme y compartir un poquito. Pues me presento nuevamente. Mi nombre es Valeria Valderas. Soy de la ciudad de Puebla y de hecho hace unos días estuve en Monterrey. Regresé de estar sirviendo unos años en el barco Logos Hope, el cual les voy a compartir en un momento. Y antes de llegar a casa y reconectar con mi familia, pude pasar un tiempo en Monterrey. La familia de José Luis, muy amables en estar al pendiente de mí, en cuidarme, incluso mostrarme la ciudad. Así que fueron buenos días para descansar. Y ahora estoy en Puebla, otra vez con mi familia. Así que me gustaría empezar a compartirles un poquito sobre lo que viví los últimos 3 años. Estuve sirviendo en un barco, el cual se llama Logos Hope, el cual significa palabra de esperanza. Este es un barco que va alrededor del mundo y tiene tres enfoques principales, que es compartir conocimiento, ayuda y esperanza. Hace 50, 60 años, la persona que inició esta organización, la cual se llama OM, que significa Operación Movilización, él estaba en Estados Unidos y vio el deseo de compartir el Evangelio más allá de su país y vio que en México había la necesidad de literatura. Así que en uno de los veranos se unió con dos amigos más e hicieron un viaje a México y dieron literatura gratis en español. Y vieron que las personas estaban ansiosas de tener el Evangelio, así que al verano siguiente regresaron nuevamente y vieron cuánto deseo del Evangelio se veía y que muchas personas de hecho no tenían la Biblia escrita en México. Así que ellos empezaron poquito a poco a crecer este ministerio y a lo largo de los años vieron cómo podemos seguir llevando literatura cristiana y la Biblia impresa a más partes del mundo. Y la idea de un barco vino, un barco en que en vez de ir volando o en coche, este pueda navegar y ir de puerto en puerto compartiendo la literatura y sobre todo la Biblia. Es así como esta visión inició, este ministerio empezó, personas orando por esto, se levantaron fondos y este ministerio inició con un barco llamado Logos y así sucesivamente. El ministerio ha tenido a lo largo de los años 4 barcos y ahorita se encuentra Logos Hope, el cual yo me uní. Entonces, como les comentaba, tiene el enfoque de llevar o compartir conocimiento, ayuda y esperanza, el conocimiento a través de los libros, a través de las culturas, ayuda de forma práctica y esperanza, que es el evangelio, el llevar su palabra. La idea es tener 400 tripulantes y a lo largo del tiempo se han unido como 60 nacionales diferentes. Cuando yo me uní hace 3 años. La idea de servir fue lo que me motivó. Estaba estudiando en el seminario de Puebla, mi papá estaba dando una materia ahí, donde también José Luis estudió, y vino un grupo del barco, compartí un poquito más sobre la experiencia, y fue ahí donde me empezó a llamar la atención de unirme, porque comentaba mucho que hay muchas oportunidades de servicio, y a mí es algo que me gusta, como estábamos escuchando en la predicación, estas oportunidades de las buenas obras, de servir, y realmente es un gozo cuando uno lo hace. Y esa fue mi mayor motivación. Nos compartieron que hay 3 requisitos principales. Uno es ser mayor de edad, otro tener un conocimiento de inglés, ya que es una cultura universal, entonces hay varios idiomas, así que el idioma que nos une es el inglés, y saber que todos somos voluntarios ahí, así que no recibimos paga, al contrario, nosotros pagamos para poder cubrir los gastos y ser un seguidor de Cristo. Es así que empecé al proceso, empezamos a orar como familia y Dios nos guió, abrió puertas, levantamos fondos, y el saber que había tantas oportunidades de servicio, no solo en un área, pero en distintas, fue lo que me motivó para unirme. Me uní en Guatemala y este fue mi primer puerto, el cual se llama Puerto Quetzal, y empezamos a navegar. La idea es que el barco esté de 2 a 3 semanas en un puerto, conectamos con iglesias, con voluntarios y hacemos distintas obras sociales, ya sea si hay un área necesitada, tales purificadores de agua o lentes de lectura,
visitamos escuelas, vamos a iglesias. Entonces hay mucha ayuda humanitaria alrededor y también la librería que se tiene a bordo abre sus puertas para que personas puedan venir, comprar libros a un buen precio. Y al final de 2, 3 semanas, el barco viaja a otro puerto y así se va consecutivamente. En mi tiempo que yo pude estar, me involucré en toda Latinoamérica, empezando por Guatemala, yendo hasta Brasil y de Brasil a las islas del Caribe, donde ahora el barco se encuentra actualmente. Claro, con la pandemia muchas cosas cambiaron, ahora ya no pudo ser posible recibir tantas personas, pero aún así, después de estar un tiempo encerrados, pudimos enviar a distintos equipos a ayudar en Bahamas con el huracán, a reconstruir casas. También recientemente en San Vicente y las Granadinas hubo la explosión del volcán, así que pudimos ir a ayudar con la asistencia en los albergues. Pues, aunque se han hecho muchas cosas, ha sido muy lindo poder tener oportunidades de servicio y poder ser usada en las manos de Dios. Algo que me sorprendió mucho es que no pensé que Él podría usarnos tanto, porque mi perspectiva de servicio puede ser de muchas formas y uno piensa en las limitantes de edad o de dinero o de dónde uno viene y realmente hay tanta necesidad y hemos sido tan bendecidos de tener el evangelio, de tener la libertad de proclamarlo libremente, que a veces eso nos ciega un poquito a ver las necesidades más allá afuera. Y una de las experiencias que a mí más me tocó fue el expresar conversaciones con otros amigos que venían o vienen de países donde el evangelio no está presente. Aquí en México el evangelio está muy presente. Yo creo que todos han oído del evangelio al menos una vez en su vida. Tal vez no todos creen, tal vez no todos tienen a Jesucristo como su Salvador, pero al menos han escuchado, saben quién es Jesús, saben quién es Dios. Pero hay otros países donde amigos míos me dicen que nunca les habían compartido el Evangelio y tuvieron que ir a otro país o fue muy raro que una persona les compartió de Jesús, donde vas a alguna aldea o algún lugar y les dices sobre Jesús y ellos no saben quién es, nunca han escuchado el Evangelio. Y no es porque no quieran creer, pero no porque nadie ha ido a compartirles. Y para mí esa fue una idea que aunque la he escuchado, no la había entendido tanto porque crecimos en un ambiente donde hay escuelas donde al menos uno que otro compañero es cristiano o hay un familiar que es cristiano, pero allá hay, son uno entre millones de personas que son cristianos, no hay mucha luz presente. Entonces eso me motivó mucho a pensar más sobre las necesidades que se tienen en otros países. Empecé a orar más por ellos, a dar más mis recursos para que personas que nunca han tenido el Evangelio, que no tienen la Biblia en su idioma, puedan seguir, podamos seguir trabajando en eso para que más puedan escuchar y tener la bendición de compartir eso. Ha sido un proceso largo, un proceso lindo a la vez, de mucho gozo, también es cansado, hay mucha dinámica, vivir con 300 personas, hablar distintos idiomas, malentendidos, es parte de, no todos somos perfectos, claro, y hay muchas ideas de cómo hacer cosas, pero ver cómo el Señor nos une en la meta de compartir el Evangelio y el amarnos unos a otros y seguir creciendo en su palabra es algo que es impresionante porque es la iglesia y ver que no solo es la iglesia local, pero la iglesia universal y todos estar unidos en el amor de Cristo. Y sí, ha sido una experiencia muy linda en compartir en distintos países, en distintas áreas donde hay necesidad, donde no se ha tenido el evangelio tan presente, pues seguir motivando a otras personas a ir a lugares donde no se ha escuchado el evangelio. Ha sido algo que me llevó mucho en estos últimos 3 años que he podido servir como voluntario. Y un versículo o una porción de la Biblia que ha estado mucho en mi tiempo a bordo se encuentra en segunda de Pedro, en el versículo 3, que dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina
y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y yendo al versículo 8, dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de su pecado pasados. Así que, hermanos amados, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca cesarán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a veces pensamos que uno hay que ser perfecto para poder servir o tiene que tener cierto nivel para poder ir a servir, pero realmente Él ya nos ha dado cosas desde que Él nos ha dado vida eterna y son en esas oportunidades de servir que uno va creciendo más, y uno va experimentando más y va creciendo más en su conocimiento del Señor Jesucristo y eso hace que otros también conozcan de Él. Entonces les animo que no importa dónde o cuándo empezar, a veces uno piensa, ¿cómo puedo servir? Hay oportunidades en todas partes, poder empezar a orar, en ofrendar y hasta si el Señor pone en su deseo el que tú seas utilizado físicamente para ir a otros lugares para compartir su evangelio, que no solo ignores esa voz, pero realmente seamos, sí, dispuestos a servir en el Señor donde sea que Él nos llame. Así que ha sido un gozo poder compartir con ustedes. Muchas gracias por tenerme y cualquier duda o pregunta, siéntanse libres de contactarme y me gustaría seguir compartiendo con ustedes.